Hay un estado en México que casi todo mundo atraviesa y casi nadie visita. Cada año, miles de carros pasan por sus carreteras camino a la Huasteca, camino a Querétaro, camino a cualquier otro lado, sin frenar, sin preguntar qué hay detrás de esas montañas. Y lo que hay ahí abajo es de lo más raro que vas a encontrar en este país. Cuevas de agua caliente que salen directo de la roca, un cementerio inglés lleno de tumbas inclinadas en medio de la Sierra Mexicana y un pueblo donde, hasta el día de hoy, se siguen fabricando muñecos de papel para hacerle un favor o un daño a alguien. Ese estado es Hidalgo. Y hoy te voy a contar sus 14 secretos mejor guardados, empezando por el menos conocido y terminando con uno que, te lo aseguro, no te vas a sacar de la cabeza esta noche. No te despegues de la pantalla porque aquí en el México de Descubierto TV estamos para desenterrar esas historias que pocas personas saben y no se atreven a contar. Comenzamos. Hidalgo. Hidalgo es de los estados más chicos del país, y por eso mismo es de los más subestimados. Para mucha gente es solo el camino, la fila de gasolineras entre curvas, el lugar donde paras a comer algo y sigues. Pero quien se detiene encuentra otra cosa. Minas que alguna vez le dieron plata a media Europa, conventos pintados con escenas que ningún obispo debería haber autorizado, y pueblos enteros que parecen haber decidido, en algún momento de la historia, no seguirle el paso al resto del país. Vamos a recorrerlo completo. Y si en algún punto reconoces uno de estos lugares, o ya estuviste ahí, cuéntamelo en los comentarios, porque de verdad quiero saber qué se siente estar parado en cada uno de ellos. Empezamos en el número 14, con Tecozautla. Este municipio, al norte del estado, se sienta sobre un sistema de ríos subterráneos calentados por actividad volcánica que lleva ahí millones de años. El resultado son decenas de manantiales de agua caliente que brotan de la tierra a temperaturas que pueden pasar los 35 grados, incluso en las noches más frías de enero. Los otomíes de la zona usaban estas aguas desde mucho antes de que llegara cualquier balneario con nombre turístico, como parte de rituales de limpia y de curación. Pero hay algo que casi nadie cuenta, los lugareños más viejos dicen que existe una cueva conectada a estos manantiales donde el agua nunca se enfría, ni siquiera en pleno invierno, y que si te quedas en silencio dentro de ella alcanzas a escuchar algo parecido a un latido viniendo de adentro de la roca. Algunos lo explican con la geología. Otros prefieren decir que la montaña, simplemente, está viva. Lo curioso es que ni siquiera hace falta alejarse mucho del centro del pueblo para sentir el contraste, el aire de la sierra es frío casi todo el año, pero basta meter una mano al agua para sentir que viene de otro clima por completo. Las curanderas otomíes más viejas todavía hablan de un ritual de limpia que se hacía únicamente en la noche más larga del año, cuando el vapor que sube de los manantiales se mezclaba con el humo de copal y, según ellas, era el único momento en que el agua aceptaba llevarse de verdad una enfermedad. Hoy ese ritual casi no se practica. Pero los manantiales siguen ahí, calientes, esperando a quien sepa pedirles algo. Y esto apenas es el inicio, porque entre más subimos en esta lista, más raro se pone. Subimos al número 13, Zacualtipán de Ángeles, en plena Sierra Alta de Hidalgo. Aquí la niebla no es un fenómeno raro, es parte del paisaje diario, puede estar despejado y, en menos de 10 minutos, todo el pueblo desaparece bajo una nube blanca que sube desde el bosque. Zacualtipán es famoso por su barbacoa de hoyo, cocinada bajo tierra entre pencas de maguey durante horas, y por estar rodeado de uno de los pocos bosques de niebla que le quedan al centro del país. Pero entre los rancheros de la zona circula una historia que se repite desde hace generaciones, cuando alguien se pierde caminando entre la niebla, una bandada de pájaros negros aparece y empieza a volar en círculos justo sobre el camino correcto, como guiando de vuelta a quien se extravió. Le llaman el guardián de niebla. Nadie ha podido fotografiarlo, pero casi todos en el pueblo conocen a alguien que jura haberlo visto. Ese ecosistema es tan particular que ahí crecen helechos del tamaño de un árbol y orquídeas que no existen en ningún otro punto del estado. Caminar dentro de él en la madrugada, cuando la niebla todavía no se levanta, se siente menos como estar en un bosque y más como estar adentro de una nube. No es casualidad que tantas historias de gente perdida hayan nacido justo aquí. La niebla cambia el paisaje cada pocos minutos,
Borra caminos que existían hace media hora y hace que dos árboles idénticos parezcan el mismo punto de referencia. Quédate, porque conforme avanzamos en esta lista, las historias se pusieron cada vez más raras. En el número 12 está uno de los lugares más escondidos de toda la Huasteca hidalguense, el Velo de Novia, cerca de Tlanchinol. Para llegar hay que meterse entre vegetación densa, bajar por piedras resbalosas y cruzar al menos un arroyo, pero al final aparece una cascada que cae en una cortina tan fina y blanca que de lejos parece, literalmente, un velo de novia extendido sobre la roca negra. El nombre no es casualidad. Cuenta la leyenda local que una novia indígena se ahogó ahí mismo la noche antes de su boda, y que desde entonces, en ciertas tardes, se puede escuchar un llanto que se mezcla con el sonido del agua. Los que viven cerca aseguran que, justo cuando eso pasa, el agua de la poza se vuelve fría de golpe durante unos segundos, sin ninguna razón climática que lo explique. La caminata hasta la cascada no es sencilla, y quizá por eso sigue siendo uno de los rincones menos visitados de toda la Huasteca, ni señalamientos, ni vendedores, ni una sola reja. Solo selva, piedra mojada y el sonido del agua cayendo desde unos 15 metros de altura sobre una poza de un azul casi imposible. Algunas familias de la zona todavía dejan flores blancas en las rocas de la orilla antes de cualquier boda del pueblo, una costumbre que nadie recuerda haber empezado pero que tampoco nadie se atreve a romper. Le preguntas a cualquier persona mayor de Tlanchinol por qué se hace, y la respuesta casi siempre es la misma, por si acaso. Número 11. El acueducto del Padre Tembleque, que nace en Zempoala. Esto no es una leyenda, es historia documentada y es patrimonio de la humanidad desde 2015, aunque la mayoría de los mexicanos nunca ha oído hablar de él. Un fraile franciscano llamado Francisco de Tembleque pasó casi 17 años, en pleno siglo XVI, construyendo un sistema de canales y arcos para llevar agua potable a comunidades que llevaban años sufriendo sequía, usando solo mano de obra indígena y materiales locales, sin una sola pieza de metal en las uniones. Una de sus secciones de arcos llega a superar los 38 metros de altura, una cifra que todavía hoy impresiona a los ingenieros que la estudian. Y aquí va la parte que pocos saben, las autoridades de la época intentaron detener la obra varias veces porque era carísima, pero el fraile se negó. Los que viven cerca cuentan que en ciertas madrugadas la niebla se acomoda exactamente sobre la línea de los arcos, como si el agua que alguna vez corrió por ahí estuviera tratando de volver. Para entender lo que significó esta obra hay que pensar en la tecnología de la época, sin metal en las uniones, sin maquinaria, calculando pendientes a ojo y a base de niveles de agua. Miles de trabajadores indígenas movieron piedra durante casi 2 décadas para que el agua recorriera más de 40 kilómetros sin perder presión. El fraile Tembleque murió pocos años después de terminar la obra, sin llegar a ver del todo cómo cambiaba la vida de las comunidades que finalmente tuvieron agua todo el año. Parte del sistema, créelo o no, sigue funcionando hasta hoy, casi 5 siglos después, algo que ni los ingenieros modernos terminan de explicarse por completo. Y antes de seguir bajando en esta lista, te pido algo rápido, si te está latiendo este recorrido, suscríbete a El México Redescubierto TV. No te lo pido para llenar un número, te lo pido porque entre más gente nos siga, más fácil es que historias como esta, que casi nadie cuenta, lleguen a alguien que de verdad las necesita escuchar. Y ya, seguimos. En el número 10 tenemos Mineral del Chico, dentro de lo que hoy es el Parque Nacional El Chico, una de las áreas protegidas más antiguas de todo el continente. Se empezó a proteger desde 1898, antes de que existiera la mayoría de los parques nacionales que conocemos en América Latina. El lugar es un paraíso de formaciones rocosas gigantes, perfecto para escalar, con una de ellas conocida como las monjas por las siluetas encapuchadas que forman al atardecer. Pero bajo esas rocas hay otra historia. Durante el siglo XIX, cuando la minería todavía dominaba la región, se abrieron decenas de túneles en esta zona que nunca quedaron bien documentados. Varios mineros entraron a esos túneles y jamás volvieron a salir, sin que nadie encontrara una explicación clara. Hasta hoy, hay entradas de cuevas sin marcar en el parque que la gente del lugar prefiere no acercarse, ni de día.
Hoy el parque recibe escaladores de buena parte del país, atraídos por paredes de roca que en algunos puntos superan los 100 metros de altura y que llevan nombres puestos por generaciones de alpinistas: la Peña del Cuervo, la Ventana, el Fraile. Pero antes de que llegara cualquier turista con cuerdas y arnés, esta sierra fue territorio minero desde finales del siglo XVIII, con socavones abiertos casi a mano, sin los estudios de seguridad que existirían apenas un siglo después. Los registros de la época son incompletos a propósito. Las compañías mineras no tenían ningún interés en reportar accidentes que pudieran asustar a futuros trabajadores. Eso deja exactamente el tipo de vacío donde nacen estas historias, y donde, hasta el día de hoy, ningún guardabosques recomienda explorar una cueva que no esté en el mapa oficial. Esto no lo cuentan en las guías turísticas, te lo prometo. Número 9, y este es de los que más me costó creer cuando lo investigué por primera vez: San Pablito, una comunidad otomí dentro del municipio de Pahuatlán. Aquí se fabrica, desde hace siglos, el papel amate, hecho a mano con corteza de árboles como el jonote, usando una técnica que viene de antes de la llegada de los españoles. Pero San Pablito no es solo el centro del papel amate en México, también es, desde hace generaciones, un lugar asociado a la brujería tradicional. Ahí se elaboran los famosos muñecos de papel, recortados con tijera a mano, que se usan en rituales de limpia, de curación, y según cuentan algunos, también para pedir algo en contra de otra persona. Hay quien viaja horas, desde otros estados, solo para encargar uno de estos muñecos a un brujo o una bruja de confianza. No es leyenda urbana ni cosa de película, es una tradición viva, documentada, que sigue funcionando hoy mismo a unas pocas horas de la Ciudad de México. El proceso para hacer el papel amate no ha cambiado mucho en cientos de años. Se cuece la corteza del árbol en agua con ceniza, se golpea sobre una tabla de madera con una piedra plana hasta que las fibras se funden entre sí, y se deja secar al sol hasta formar una hoja gruesa, de textura irregular, con un olor que no se parece a ningún papel comercial. Antropólogos de varias universidades han documentado el uso de los muñecos de papel desde hace décadas, así que esto no es un rumor sin sustento, es una tradición con estudios académicos serios detrás. Lo que más me sorprendió cuando investigué este lugar no fue la existencia del ritual, sino lo normal que resulta para quienes viven ahí. Para muchas familias de San Pablito, encargar un muñeco de papel para una limpia es algo tan cotidiano como ir a una farmacia. ¿Ya sabías que algo así existía a este lado del país? Cuéntamelo en los comentarios, me interesa de verdad saber qué piensas. En el número 8 está Huejutla de Reyes, capital de la Huasteca hidalguense. Aquí el Día de Muertos no se parece al del resto de México. Le llaman Santolo, y dura varios días enteros llenos de comparsas, grupos de gente disfrazada de viejos, de diablos, de animales, recorriendo las calles al ritmo del huapango mientras bailan sin parar. Las máscaras están hechas para que no se note quién hay debajo, y esa es justamente la idea. En Huejutla se dice que, durante esos días, los muertos caminan de verdad entre los vivos, escondidos detrás de las mismas máscaras que usan los danzantes, y que por eso nadie debe burlarse de un comparsa ni quitarle la máscara a la fuerza, porque nunca sabes a quién le estás viendo la cara. Durante esos días, las calles de Huejutla se llenan de comparsas completas, grupos de hasta 20 o 30 personas, cada una representando un personaje distinto: el viejo encorvado, el diablo con cuernos de cartón, la mujer embarazada interpretada por un hombre, el animal salvaje. Se acompañan de tambores y violines tocando huapango sin parar durante horas, mientras las familias preparan zacahuil, un tamal gigante envuelto en hojas de plátano que puede pesar varios kilos y que se cocina enterrado, como la barbacoa de la sierra. La fiesta completa puede durar más de una semana, y para entonces ya nadie hace muchas preguntas sobre quién está exactamente debajo de cada máscara. Es, quizás, la única época del año en la que en Hidalgo está perfectamente permitido no saber con quién estás hablando. Vamos a la mitad de la lista, y aquí la historia se mete directo en un cañón que parece sacado de otro planeta. Llegamos al número 7, Meztitlán.
Aquí está la reserva de biosfera con el cañón de cactáceas más grande de América, un valle seco gigantesco lleno de especies que solo existen en esa zona, vigilado desde arriba por un convento agustino construido en el siglo XVI sobre un peñón de roca. El lugar impresiona solo por el paisaje. Pero los guías más viejos de la región cuentan otra cosa. Dicen que, antes de que llegaran los españoles, había una ciudad entera en el fondo del cañón que fue tragada por la tierra, y que en temporada de calor, cuando el aire se distorsiona sobre las rocas, todavía se puede ver el brillo de algo que parece piedra pulida ahí abajo. La ciencia tiene una explicación sencilla para ese brillo. La gente del pueblo prefiere la otra versión. La reserva protege más de 200.000 hectáreas de cañón seco, un ecosistema tan extremo que ahí sobreviven especies de cactáceas que no existen en ningún otro punto del planeta, adaptadas a temperaturas que durante el día pueden superar los 40 grados y caer de golpe apenas se mete el sol. El convento agustino que vigila el valle desde su peñón fue, en su momento, uno de los centros de evangelización más importantes de la región, con una biblioteca que todavía conserva manuscritos antiguos. La leyenda de la ciudad bajo el cañón no tiene ninguna prueba arqueológica seria detrás, hay que decirlo con honestidad. Pero en un valle así, donde el calor literalmente dobla la luz sobre las rocas, entiendo perfectamente por qué generación tras generación ha preferido creerla. No creerás lo que sigue, porque a partir de aquí la lista se mete directo en las iglesias. Número 6. Ixmiquilpan, en el corazón del Valle del Mezquital, territorio histórico del pueblo otomío ñañú. El exconvento del pueblo guarda algo que sorprende a cualquiera que lo ve por primera vez. Frescos del siglo XVI donde aparecen guerreros indígenas armados, peleando contra criaturas y figuras que parecen sacadas directamente de la mitología prehispánica, pintados dentro de una iglesia católica. Los historiadores creen que los propios artistas indígenas pintaron esas escenas con permiso de los frailes, mezclando su simbolismo de guerra con la doctrina cristiana para que la conversión fuera menos violenta de aceptar. Algunos ancianos otomíes de la zona aseguran que ciertos detalles de esos murales son en realidad un código, mensajes pensados para que solo alguien que conociera la lengua y la tradición pudiera leerlos de verdad. Entre las figuras pintadas se distinguen guerreros con atuendos de jaguar y de águila, enfrentando criaturas híbridas que mezclan rasgos humanos y animales, todo dentro de los muros de un templo dedicado oficialmente a San Miguel Arcángel. Los historiadores del arte coinciden en que estos murales son un ejemplo único de cómo los pueblos indígenas lograron conservar parte de su memoria visual incluso dentro de los edificios construidos para borrarla. La teoría del código secreto entre los símbolos no tiene respaldo académico formal, pero circula desde hace décadas entre los propios habitantes de Ixmiquilpan, transmitida de abuelos a nietos casi como otra forma de catecismo, uno que nunca se escribió en ningún libro de la Iglesia. Número 5. Actopan, con su ex convento de San Nicolás de Tolentino. Aquí está una de las pocas capillas abiertas que quedan en México, un espacio construido al aire libre porque la iglesia cerrada no alcanzaba para la cantidad de gente indígena que llegaba a misa. Por dentro, el convento tiene frescos que incluyen calaveras y figuras que muchos describen como demoníacas, pintadas en una escalera que los locales todavía llaman, en voz baja, la escalera del diablo. Hay algo más. En ciertas fechas del año, a una hora específica de la tarde, la sombra que proyecta el edificio dibuja sobre el piso una forma que ningún guía del lugar ha sabido explicar del todo. Algunos dicen que es pura coincidencia arquitectónica. Otros prefieren no quedarse a verla de cerca cuando cae la tarde. Se calcula que la capilla abierta de Actopan podía recibir a varios miles de personas de pie al mismo tiempo, una cifra que da una idea de qué tan masiva fue la conversión religiosa en esta zona durante el siglo XVI. La llamada escalera del diablo conecta el coro con la parte alta del convento, y sus frescos incluyen, además de calaveras, figuras aladas que algunos restauradores han descrito más como ángeles caídos que como ángeles tradicionales. Sobre la sombra extraña que proyecta el edificio, los guías locales coinciden en una fecha, cerca del equinoccio de primavera, cuando el sol pega directo sobre cierto ángulo de la torre. Coincidencia astronómica calculada por los frailes hace 500 años, o pura casualidad repetida por generaciones. Tú decides cuál de las dos versiones te convence más.
Si este recorrido te está gustando, hazme un favor, compártelo con alguien que crea que ya conoce México por completo. Te aseguro que Hidalgo lo va a sorprender. Llegamos al número 4, y aquí cambiamos por completo de tema. Tula de Allende, antigua capital tolteca, la ciudad que los mexicas consideraban el origen de toda sabiduría y todo poder. Arriba de la pirámide principal están los atlantes de Tula, 4 figuras de basalto de casi 5 metros de altura que representan guerreros toltecas armados con dardos y mariposas en el pecho. Hasta el día de hoy, los arqueólogos no se ponen de acuerdo sobre su función exacta, si eran simples columnas decorativas, soportes del techo del templo, o representaciones de algo más profundo dentro de la cosmovisión tolteca. La leyenda más fuerte de Tula tiene que ver con Quetzalcóatl, el gobernante que, según el mito, fue avergonzado y obligado a huir de la ciudad, jurando que algún día regresaría. Y hay otra historia, más reciente, que cuentan los vigilantes del sitio. Dicen que si te paras justo debajo de los atlantes a la hora exacta en que se pone el sol, tu sombra tarda unos segundos en aparecer en el lugar correcto, como si algo, ahí arriba, decidiera moverse antes que tú. Influencia comercial que se sentía hasta en la actual Centroamérica, con rutas de intercambio de turquesa, obsidiana y conchas marinas que conectaban esta ciudad con pueblos a cientos de kilómetros de distancia. El mito cuenta que Quetzalcóatl, tras ser humillado por su propio pueblo bajo la influencia de un dios rival, juró regresar algún día desde el oriente para reclamar lo que era suyo. Esa profecía, siglos después, los mexicas la recordaban con tanta seriedad que algunos cronistas la relacionan con la confusión inicial que generó la llegada de los españoles. No estoy diciendo que sea la misma historia. Estoy diciendo que en Tula las leyendas tienen la costumbre de cumplirse de formas que nadie esperaba. Te apuesto que no sabías esto sobre Hidalgo. Y todavía nos faltan los 3 más fuertes. Número 3. Los prismas basálticos de Santa María Regla, en Huasca de Ocampo. Son columnas de roca volcánica de hasta 50 metros de altura, perfectamente hexagonales, formadas hace millones de años cuando una capa de lava se enfrió tan lento que la roca se partió en estas figuras geométricas casi imposibles de creer que sean naturales. Una cascada cae justo en medio de ellas, dejando un cañón que parece tallado por una mano gigante. Durante la época de las haciendas, los trabajadores que vivían cerca contaban que en noches de luna llena se podía ver, debajo del agua de la laguna que está arriba de la cascada, algo parecido a columnas de fuego encendidas bajo la superficie. Nadie volvió a reportar verlo después de que se modernizó la zona con luz eléctrica. Lo cual, para algunos, no demuestra que no exista. Solo demuestra que ya nadie mira con suficiente atención. La hacienda que está junto a los prismas, San Miguel Regla, fue en su momento una de las más importantes del país gracias a la plata que se procesaba ahí mismo, antes de que el lugar se convirtiera en lo que es hoy. La cascada que cae entre las columnas hexagonales tiene casi 40 metros de caída libre, y el cañón completo se formó por la erosión lenta de un río que llevó millones de años cortando la roca volcánica hasta exponer estas figuras geométricas. Lo de las columnas de fuego bajo el agua de la laguna superior aparece mencionado en al menos un relato de viajero del siglo XIX, que describió haberlo visto durante una noche de luna llena, aunque después le achacó la imagen al cansancio del camino. Desde entonces, nadie ha vuelto a reportarlo con ese mismo detalle. O nadie se ha quedado el tiempo suficiente para mirar 2 veces. Faltan solo 2 lugares, y te juro que la cosa se pone todavía mejor. Número 2. Las grutas de Tolantongo, en el municipio de Cardonal. Esto sí lo conoce más gente, pero pocos saben la parte completa de la historia. El río de Tolantongo nace literalmente dentro de una cueva, brotando ya caliente de la roca, y desde ahí baja formando pozas color turquesa en terrazas que parecen escalones hechos a propósito. Se puede nadar metros adentro del túnel principal, con vapor subiendo del agua y la luz del día desapareciendo poco a poco detrás de ti. Los otomíes de la zona lo llaman el ojo de agua que cura, y aseguran que bañarse ahí justo antes del amanecer puede sanar casi cualquier enfermedad del cuerpo. Pero lo más extraño es esto, los espeleólogos que han explorado el sistema de cuevas detrás del manantial principal nunca han logrado mapearlo por completo. Algunos túneles siguen abiertos, sin fondo conocido,
y los lugareños más viejos sostienen que ese sistema de agua caliente conecta, por debajo de la montaña, con otros manantiales que están a varios kilómetros de distancia. Nadie lo ha comprobado todavía. Tampoco nadie lo ha descartado. Hace apenas unas décadas, llegar a Tolantongo significaba horas de camino de tierra y ninguna instalación turística, solo el río naciendo de la montaña tal cual lo encontraron los otomíes siglos atrás. Hoy el lugar recibe miles de visitantes cada fin de semana, con escaleras de piedra, puentes y terrazas construidas para que cualquiera llegue a las pozas sin complicarse demasiado. Pero basta meterse al túnel principal, con el agua hasta el pecho y el vapor subiendo tan denso que apenas se distingue a la persona de enfrente, para entender que la parte domesticada del lugar es solo la entrada. Los espeleólogos que han intentado avanzar más allá del tramo iluminado hablan de pasajes que se estrechan, se inundan por completo y vuelven a abrirse sin ningún patrón claro, como si la montaña entera fuera, literalmente, un cuerpo con su propia circulación de agua caliente. Y llegamos al número 1. El lugar que, para mí, resume mejor que ningún otro lo extraño que puede ser Hidalgo. Antes de que llegara cualquier minero inglés, Real del Monte ya tenía un lugar especial en la historia laboral de América. En 1766, los trabajadores de esta mina se plantaron contra el dueño de la época, el conde de Regla, exigiendo mejores condiciones, en lo que varios historiadores consideran la primera huelga minera documentada del continente. Casi un siglo después de eso, cuando llegaron los técnicos de Cornualles a finales de la década de 1820, se calcula que cientos de familias inglesas se asentaron de forma permanente en este pueblo de montaña, trayendo consigo una sociedad de ayuda mutua entre mineros que, con el tiempo, se convirtió en una de las primeras de su tipo en todo el país. Real del Monte, también conocido como Mineral del Monte, en plena sierra, a más de 2.600 metros de altura. A mediados del siglo XIX, cuando la plata de la región empezó a agotar a los mineros locales, la compañía minera trajo trabajadores desde Cornualles, Inglaterra, expertos en minería profunda. Esos mineros ingleses no solo trajeron su técnica. Se quedaron, se casaron, construyeron casas con techos a dos aguas que no tienen nada que ver con la arquitectura mexicana de la zona y dejaron un plato que hoy es orgullo local, el paste. Una empanada de carne y papa casi idéntica al paste original de Cornualles. También trajeron algo más, un balón de fútbol. Se dice que los primeros partidos organizados de fútbol en México se jugaron justo aquí, en las calles empinadas de este pueblo minero, antes de que el deporte llegara a cualquier otra parte del país. Pero la parte que de verdad eriza la piel está en el Panteón Inglés, un cementerio construido en una ladera tan inclinada que muchas de las tumbas, con el paso de los años, terminaron recargadas unas sobre otras, cubiertas de musgo, con apellidos ingleses tallados en piedra en medio de la Sierra Mexicana. Bajo ese pueblo hay kilómetros de túneles de mina, algunos abandonados desde hace más de 100 años, donde murieron cientos de trabajadores en derrumbes que nunca se contaron con exactitud. Los vigilantes nocturnos de la zona minera más antigua aseguran, desde hace generaciones, que en ciertas noches se puede ver una luz de lámpara de minero moviéndose despacio dentro de uno de los túneles sellados, exactamente al ritmo de un hombre caminando. Nadie ha entrado a comprobarlo. El túnel sigue cerrado. El incidente que más se repite en estas historias ocurrió en 1874, durante uno de los incendios mineros más graves de la historia del país, cuando varios trabajadores quedaron atrapados en niveles profundos de la mina mientras los equipos de rescate luchaban contra el humo y la falta de oxígeno. Desde entonces, los vigilantes que han trabajado de noche en esa zona, generación tras generación, repiten la misma versión. Una luz de candil que avanza despacio por uno de los túneles sellados después de la tragedia, deteniéndose exactamente donde se cree que quedaron los últimos mineros. Nadie ha vuelto a abrir ese tramo del socavón desde entonces. Y la verdad, después de escuchar esta historia de boca de alguien que trabajó ahí toda su vida, tampoco yo tendría muchas ganas de hacerlo. Y eso es todo. 14 lugares, un solo estado, y la sensación de que apenas rascamos la superficie de lo que Hidalgo todavía guarda. Ahora te toca a ti, de estos 14, ¿cuál no conocías para nada y cuál ya tenías ganas de visitar desde antes?
Dímelo en los comentarios, porque de ahí sacamos las ideas para los próximos videos de este canal. Y si tienes a alguien que cree que ya se conoce México completo, mándale este video, porque te aseguro que con Hidalgo todavía le faltaba uno por descubrir. Suscríbete si quieres que sigamos haciendo esto, recorriendo estado por estado lo que el mapa oficial nunca te cuenta. Porque al final, el verdadero México no está en lo que ya conoces. Está justo en lo que decidiste, hasta hoy, pasar de largo.